Mi nombre es Jorge Iván López. Voy a hablarles sobre el tema de redacción y gramática, en donde podemos encontrar los siguientes subtemas que son oración, sujeto y predicado, reglas generales de redacción, razonamiento lógico verbal y la acentuación. Bien, para empezar, hablar sobre la redacción. La redacción nos ayuda a desarrollar el pensamiento. Entonces, cuando un estudiante escribe, está produciendo texto, por lo tanto, desarrolla su conocimiento con sus propias ideas. Después, ¿qué es la gramática? Es el conjunto de reglas que controlan en la que funciona un idioma. Además, te ayuda a mejorar el uso que haces de tu lengua, principalmente en la parte escrita, el conocimiento de la estructura de las los componentes de palabras y las oraciones, morfología y a los sonidos, que son la fonética. El primer subtema es razonamiento lógico verbal, que consiste en razonar y usar la lógica con contenidos verbales y lingüísticos, y los tipos que hay favorecen el razonamiento lógico verbal, que se derivan en sinónimos y antónimos. Los sinónimos son aquellas palabras con el mismo significado pero que se escriben diferente, es decir, por ejemplo, en la palabra veloz, una palabra por decir parecida sería rápido. En los antónimos, que son palabras con significados contrarios, día y noche, sería el ejemplo. Después viene el tema de puntuación, que son la coma, que indica la existencia de una breve pausa dentro de un enunciado, es decir, dentro de lo que tú estás leyendo, si encuentras una coma, hay como que una breve pausa para no confundir las ideas. Después sigue el punto, que es para señalar la pausa que marca el final de un enunciado. El punto y coma indica una pausa mayor que la marcada por la coma y menor que la señalada por el punto. Sigue siendo una pausa. Los puntos detienen el discurso para llamar la atención sobre lo que prosigue, ya sea alguna secuencia, un listado de cosas, ¿sí? Los puntos suspensivos, que sirven principalmente para añadir un tono de suspenso a la oración, de ahí viene su nombre. Los signos de interrogación indican una pregunta y aparecen tanto al inicio como al final de una frase interrogativa para formular preguntas. Signos de exclamación, que se usan para indicar sorpresa, asombro, alegría, súplica, mandato, deseo, etc. Es decir, el estado de ánimo, sentimientos y cosas así. Las comillas, para mostrar que el texto se toma palabra por palabra de otra fuente para llamar la atención sobre una palabra o frase importante, o cuando se usa un término técnico por primera vez para resaltar cosas o cosas importantes, frases en un texto, citar prácticamente. El siguiente subtema es acentuación. La acentuación se divide en tres, que es el ortográfico, prosódico y diacrítico. El ortográfico, palabras que se acentúan, es decir, las que podemos ver en el texto que estamos leyendo, que vienen marcadas y escritas. Un ejemplo, la palabra corazón al final, pues lleva una tilde. El acento prosódico, palabras acentuadas no están escritas en la palabra, pero con la pronunciación podemos decir en dónde se encuentra el acento sin marcarlo en la escritura. En este caso, carro, porque no podemos decir carro, sería carro. El acento diacrítico sirve para diferenciar gramaticalmente las palabras, es decir, palabras que suenan igual pero escriben diferente. Por ejemplo, cómo, o el tipo de cómo lo pronunciamos. Cómo, de pregunta, y cómo, de un texto que nos pregunta. Reglas de acentuación, es decir, cómo acentuamos las palabras. Primero están las agudas,
es la sílaba tónica, es la que está al último. Las graves, el acento se encuentra en la penúltima sílaba. Esdrújulas, el acento se encuentra en la antepenúltima sílaba. Y las sobresdrújulas, el acento se encuentra antes de la antepenúltima sílaba, es decir, van de derecha a izquierda. El siguiente subtema es oración, sujeto y predicado. La oración puede dividirse en simple y compuesta. Las simples, que constan de un solo verbo, por ejemplo, un perro atravesó el camino. El verbo es atravesó y en la oración ya no se encuentra. Las compuestas, que constan de más de dos verbos. Un ejemplo, cuando el conejo se acercó a los perros, ladraron enojados. Es decir, el verbo está en acercó y ladraron, ya son más de dos verbos. Y por actitud del hablante, que se dividen en enunciativas, que enuncian juicios, ideas, opiniones. Ejemplo, él llegará temprano. Enuncian un juicio. Interrogativas, expresan preguntas. Un ejemplo, vendrás mañana. Ese sería. Los exclamativos del hablante. Ejemplo, ya, no sigas. Es decir, como les decía, el comportamiento de está hablando. Imperativas, indican orden, ruego, súplica. Ejemplo, no fumes en espacios cerrados, estás indicando una orden. Dubitativa, no afirman, expresan duda del hablante. Ejemplo, puede que aún pueda pasar el examen, es decir, no está afirmando nada, simplemente le está poniendo pues, a la duda. Y el sujeto, que principalmente indican ideas, personas o cosas, y de quien se habla y realiza la acción del verbo, es decir, él es el que se está refiriendo y el que está haciendo acción del verbo. Si no sabemos bien identificar al sujeto en una oración o en un texto, podemos usar la siguiente pregunta, que es ¿de qué o de quién se habla? Ejemplo, El navegante es una obra clásica de los años 70. En esta oración, para saber de quién estamos hablando, preguntamos ¿de quién? Pues de el navegante. Él es el sujeto. Ahora, el predicado, como su nombre lo dice, predica o dice algo del sujeto. Se compone de un verbo y sus complementos. En este caso, el ejemplo sería el escritorio de la oficina es de caoba. Y sería el complemento. El verbo, perdón, es de caoba. Y pues su complemento. El siguiente subtema son las reglas de relación. Pues es básicamente lo que todos hacemos cuando vamos a iniciar a escribir un texto o a aprender nuestras ideas. Primero hay que pensar bien el tema propuesto, algo que nos llame la atención y que podamos trazar un plan o guión, de llevar un orden en cómo estructuras tus textos. Escriba con sencillez y naturalidad palabras que tengan sentido. Utilice las palabras con precisión, excepto la coherencia. Use correctamente los signos de puntuación. Profundice su lectura y conocimiento del idioma. Reglas que todos seguimos cuando queremos formar un texto a base de ideas. Y esos serían todos los temas de esa unidad.